¡Hey, campeones! Hoy tenemos nuevo video, sí, hoy nuevo video. Y hoy tenemos a nada más y a nada menos que al Chevrolet Spark en los picks de Gado Motor. Así que, ¡corre video! Spark llega a Colombia en el año 1999, tomando como base el Daewoo Matiz. En el año 2004, General Motors compra Daewoo y comienza en ese mismo año la producción del Spark, modificándole el nombre, modificando su estética, haciendo unas modificaciones y unos ajustes a su motorización y también reforzando su suspensión para las rutas colombianas. Recordando algunas de las versiones que llegaron a Colombia de este Spark, encontramos el Spark en su versión más básica. Posteriormente, a partir del 2007 hasta el 2013, llega el Go, que en su momento fue una de las versiones más equipadas, ya que contaban con sunroof manual. Adicionalmente encontramos en algunos de esos segmentos del Go también vidrios delanteros, dirección hidráulica y en todos teníamos aire acondicionado. A partir de 2014 llega el Life, que tiene unas mejoras estéticas y también dentro de ese mismo Life encontramos ciertos niveles de equipamiento y cierra producción del Spark en el 2019. Hoy tenemos entonces en los pits de Gado Motor un hermoso Chevrolet Spark en su versión de entrada, pero con algunas modificaciones y orientaciones hacia el Spark Life. Este Spark es modelo 2008, tiene un motor 1.0 litros. El valor comercial que tiene en este momento, teniendo en cuenta el incremento del valor en los vehículos en el mundo entero, es de aproximadamente 16 millones de pesos colombianos. En pantalla van a aparecer cuáles son sus dimensiones. Son dimensiones pequeñas porque está clasificado dentro de los City Car y su peso aproximado es de 796 kilogramos. Ahora hablemos de la motorización de este Spark. Este Spark cuenta con un motor 1.0 litros y tiene un sistema OHC, que hace referencia a que tiene sus árboles de levas colocados en la culata sobre la cámara de combustión. Es aspirado, tiene 995 centímetros cúbicos, una inyección multipunto, 4 cilindros en línea, 8 válvulas, lo cual eroga en su tracción delantera 63 caballos de fuerza a 5.400 revoluciones y un torque máximo de 87 Nm a 4.200 revoluciones. Este Spark tiene una caja de 5 velocidades, también tiene un tanque de combustible de 35 litros, 9 galones aproximadamente, y con las condiciones de nuestra ciudad Manizales y con buenas conducciones de manejo puede tener un consumo de 45 a 50 kilómetros por galón. Ahora hablemos de la estética del Spark. Como les mencionaba anteriormente, este Spark en específico tuvo algunas modificaciones y se le realizaron unas instalaciones del Spark Life. Una de esas modificaciones y la más notoria es que se le realizó la instalación del bumper y de la parrilla del Life. Entonces hace que su estética mejore de una forma increíble. En su capó encontramos unas líneas y un detallado muy interesante. El diseño también de sus farolas ha sido muy representativo para lo que ha sido todas las líneas del Spark. La iluminación es netamente halógena, tanto en su farola principal como en sus direccionales. Encontramos acá el espacio para instalación de explorador, si el propietario así lo desea. Ya mencionamos que la modificación de todo el bumper, de la parrilla, su respectivo logo de Chevrolet. Y dentro de las pocas modificaciones que tiene este Spark, encontramos que se le instaló unos rines de lujo de 13 pulgadas en una coraza de 165 por 65. En particular, y hablando ya de sus costados, esta direccional no todos los Spark la traen. Este en específico y esta versión y este modelo sí. Y también, hablando de sus costados, esta línea, esta franja en negro, suele pasar también lo mismo. No todos los Spark cuentan con ella. Hablando ya de las características de sus ruedas traseras, encontramos las mismas dimensiones que en su parte delantera, pero en la parte delantera tenemos discos y en la parte trasera tenemos tambor. Hablando ya de la estética, pero desde su parte trasera encontramos su respectivo panorámico. Es particular porque en la mayoría de los Spark tenemos plumilla trasera, sus respectivos logos e insignias. Puestos stop son también de Life y también se le realizó la modificación del bumper trasero y se le instaló el bumper de Life. Hablando de la capacidad de la bodega de este Spark, contamos con 145 litros, pero si se abaten las sillas
contamos con un espacio mayor. Es un buen espacio para las dimensiones que tiene este Spark. Como elementos de seguridad, este Spark no cuenta con muchos elementos de seguridad. No tiene ni ABS, ni EBD, no tiene airbag y tampoco tiene dirección hidráulica. Ahora hablemos del interior del Spark. Lo primero que podemos resaltar es que contamos con plástico duro casi en todos los componentes del carro. Como particularidad, este Spark cuenta con vidrios eléctricos delanteros, un pequeño espacio de almacenamiento aquí en la parte de arriba, otro en la parte de abajo y un pequeño espacio de almacenamiento en esta parte para una botella. Lo que encontramos en este Spark de una forma muy particular es que tenemos varios compartimentos para almacenamiento. En esta parte encontramos unas pequeñas monederas, las respectivas rejillas. Tenemos aquí el comando de testigos de forma analógica. Tenemos una dirección mecánica, sus respectivas direccionales encontramos en este lado y sus respectivas plumillas al otro. En este caso encontramos plástico duro también en su tablero y en este caso y en este carro en particular se le realizó modificación en su tablero principal y se le instaló uno de Live, donde podemos ver más claramente la velocidad, los testigos, y en este encontramos de forma particular, como lo mencionamos anteriormente, un pequeño tablero digital, su panel central, rejillas de ventilación estacionarias, un radio, otro espacio de almacenamiento, todas las perillas para el comando de su ventilación, el desempañante, otro espacio de almacenamiento, la respectiva guantera, más espacios de almacenamiento, otro espacio de almacenamiento. Por acá también tenemos otro vidrio delantero también eléctrico, y en las características de sus asientos encontramos tela con la modificación de que son asientos de el Spark Live. Continuando por acá encontramos otro espacio de almacenamiento, dos espacios para botellas, caja de 5 velocidades más la reversa, otro espacio de almacenamiento por acá y una emergencia netamente convencional. Y ese sería como tal el interior del Spark. Ahora hablemos del interior del Spark, pero desde la parte posterior. Lo primero que vamos a resaltar es que la cojinería de este Spark fue modificada. Esta cojinería es en especial la del Live, porque la que trae normalmente no tiene cabeceras, y en este caso sí encontramos cabeceras en los 3 puestos. Contamos con cinturones de 3 puntos, tela en sus asientos como lo acabamos de mencionar, y ya hablando en temas de comodidad, espacio en rodillas y buen espacio en cabezas, resaltando que mi estatura es de 1,83, lo que quiere decir que para 2 personas sería cómodo. Ya para 3 personas sí puede llegar a ser un poco incómodo para viajar o compartir pues los puestos traseros. Adicionalmente tenemos manijas y plástico duro en sus puertas. También tenemos elevavidrios manuales, y ese sería el interior desde la parte posterior del Spark. Ahora pasemos a una sección que nos encanta y es escuchar rugir esos motores, así que chévere el Spark, acompáñanos a rugir. Ahora vamos a hacer una corta prueba de conducción donde vamos a ver qué te brinda el Spark con sus dimensiones, con su motor, con su interior. Lo primero de lo cual vamos a hablar es de los espacios que tiene de forma interna y de la parte del conductor y del copiloto. Como sabemos, tiene unas dimensiones pequeñas, quedó un poco como estrecho, me siento como un poco estrecho, pero en general se siente cómodo, se siente bien. El material en el que está diseñado el timón, cuando hace muchísimo calor se calienta y se pone como cauchudo, como pegotudo, ¿sí? Y adicionalmente, algo que noto de primera impresión es que la caja es muy larga. Si pueden observar, el recorrido de la palanca es bastante largo. Entonces vamos a continuar con la prueba de conducción a ver qué tal nos va.
Hablando de la potencia de su motor, en esta pendiente, pues utilizando la técnica del puenteo, fácilmente este motor se comporta de una buena forma. Vamos 3 personas, vamos 3 ocupantes en el vehículo y arrancó sin ningún problema, pues con esa técnica adicional que les acabo de mencionar. Si son personas que están acostumbradas a manejar en ciudad plana, para este motor sí se les puede generar alguna dificultad, pues porque es un motor de 1.0 litros. Pero en general es un motor muy sereno, es un motor con un buen torque para la cantidad de potencia que tiene también. Y ahora vamos a pisarlo un poco más a fondo a ver cómo se comporta. Como primera impresión, acelerándolo y fondeándolo un poco más, desarrolla buena fuerza, no se siente tan quedado como puede uno esperar de un motor 1000. Se comporta muy bien para el motor que tiene. De igual manera es muy equilibrado porque el peso que tiene es bajo, 796 kilogramos. Con un motor de 1000 es una muy buena relación de peso-potencia. Y algo que queremos corroborar es el comportamiento que tiene en las curvas. Como lo mencionábamos al principio, se le realizaron algunos ajustes en suspensión, lo cual puede llegar a ser contraproducente en ese comportamiento del vehículo en general en las curvas. En el sector que viene es de bastantes curvas, entonces vamos a ver cómo se comporta. Ratificándole la suspensión, es una suspensión muy blanda, quiere decir que flecta mucho, entonces si vas a velocidad en una curva se siente muy inestable, pero se le puede dar control, se le puede dar manejo, y si quieres brindarle como una solución a eso, pues le puedes hacer instalación de alguna suspensión deportiva, algunos coilover, y con eso mejoraría de una forma notoria. Ahora vamos a hacer alusión de por qué motivos lo recomendaría y por qué motivos no. Los motivos por los que lo recomendaría es porque es un auto muy económico, tanto en consumo como en repuestos. Puede ser una muy buena opción como primer auto, ya que con relación a la economía que te brinda es muy buena. Es un motor confiable, es un carro confiable con los mantenimientos preventivos al día. Entonces, ratificando eso, es un carro con una muy buena opción de primer auto. Los motivos por los cuales no lo recomendaría, entre algunos de ellos, es que de cierta manera viene muy básico en cuanto a elementos de seguridad. Lo de la suspensión, ya que si de pronto quieres correr un poco, andar un poco a velocidad, puede ser un poco inseguro por el tema de la suspensión, y sumándole que no tiene elementos de seguridad, pues entonces es un carro inseguro. En tema de espacios, también es importante que lo evalúes a la hora de comprarlo, porque si buscas un carro con espacios, un carro amplio, un carro más familiar o de una familia más grande, pues no sería tan apropiado para ti, por lo que son espacios muy reducidos dentro de su segmento como City-Car. Entonces es ese tema, más que no recomendarlo, tema a evaluar antes de comprarlo. En carretera, este carro tiene un muy buen promedio de consumo. Ese promedio puede llegar a ser de 60 kilómetros por galón. La velocidad promedio de este carro, para que te sientas dentro de lo seguro, es de 110 kilómetros por hora. A partir de ahí en adelante, el carro tiende a ser más inestable de lo normal y ya puede ser muy riesgoso subir la velocidad de ahí, ya que hemos hecho el experimento y le hemos subido más de esa velocidad. Este carro lo hemos llevado un poco hasta el límite y lo hemos subido hasta 160 kilómetros por hora. Pero en ese nivel ya el carro se siente súper inestable, vibra mucho. Entonces sí es de tener en cuenta también en ese aspecto. Vamos a acelerarlo un poquito a ver si se logra evidenciar ese tipo de vibraciones.
mencioné antes de acelerarlo, se siente la inestabilidad en las curvas, se siente la vibración un poco en la dirección a esas velocidades, y cuando ya desarrollas un poco más de velocidad, el freno tiende a ser un poco más largo, tiendes a sentir como que no te reacciona lo suficiente el freno para frenar de forma inesperada. Entonces son también temas que debes evaluar y tener presente a la hora de comprar un Spark. Pero en general es un muy buen carro, es una muy buena opción, es un carro que tiene una muy buena proporción dentro de su potencia, dentro de su peso, dentro de su economía, dentro de su consumo y dentro de sus espacios. Quiero dar un agradecimiento muy especial a mi hermano Leonardo López por disponer de su auto para este video. Adicionalmente les voy a estar dejando por aquí abajo mis redes sociales para que vayan a seguirme. Y antes de finalizar este video, no se les olvide dejar su me gusta, dejar su comentario, suscribirse y compartir para más videos sobre autos.